Son las 8 de la mañana con 12 minutos en esta catarata de discusiones legislativas de la que hemos estado hablando en estos días y particularmente pues en esta mañana con motivo de la aprobación de la reforma política en el Senado y el tema de la ley de seguridad pública de la que hemos hablado también ampliamente esta mañana y el tema de las demás discusiones que están teniendo lugar en este trámite final de este periodo ordinario de sesiones. Hay un asunto que no podemos pasar por alto, que se ha discutido ampliamente y que abriría ventanas muy importantes en México para darle poder a la gente, para darle a los ciudadanos y a las ciudadanas herramientas con las cuales ejercer precisamente su poder de ciudadanía. Me refiero a las llamadas acciones colectivas. Le hemos llamado a uno de los principales promotores de estas iniciativas y de esto que al final de cuentas ya lleva, como decíamos, una parte importante aprobada en el Congreso, pero falta lo que sigue, y es Daniel Gershenson, cofundador de la Asociación al Consumidor. Y bueno, pues te agradecemos, Daniel, que nos tomes esta llamada. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Como siempre, es un gran gusto platicar contigo y con tu público. Gracias. Dicen los que han seguido de cerca esta discusión que pues ahora estamos frente a una legislación rasurada, así ha sido la expresión utilizada, y se votaría hoy esto. Cuéntanos cómo van las cosas, Daniel. Ay, Carmen, pues sí, hoy creo que es un día... Carmen, lo dice todo. Así es. Mira, te explico porque lo hemos platicado ampliamente. Has tenido incluso la oportunidad de platicar con expertos, con litigantes, con académicos de otros países, además de México. Y bueno, hay un enorme consenso, ahora que ya somos miles de personas que estamos participando activamente en este tema, en particular un tema ciudadano. Hay un gran consenso que México, pues ahí existe un rezago descomunal y desgraciadamente, Carmen, creo que nuestros legisladores no han asumido esta responsabilidad, y lo que vamos a ver el día de hoy es pues un grave retroceso, y te explico muy rápidamente. Si quieres, antes de que me expliques en qué punto estamos, porque tu expresión fue totalmente ilustrativa de lo que se está viviendo. Espontánea. Antes de que entremos al punto de lo que están por votar los legisladores el día de hoy, tú dices México, y lo hemos comentado muchas veces y no sobra reiterarlo, México vive un enorme rezago en el tema de las acciones colectivas. Tú me has dicho, y los expertos han dicho, que México, junto con 2 o 3 países, cuando mucho, en el mundo, bueno, Haití, uno de ellos, no cuentan, México, Haití y no sé quién más, no cuentan con esta figura tan importante, tan, digámoslo así, empoderadora de la gente, como son las acciones colectivas. ¿Por qué no, antes de que me cuentes en qué va, descríbenos nuevamente qué cosa es esto? Mira, la acción colectiva, Carmen, es una figura, una herramienta jurídica que nace en países angloparlantes hace, 60 o 70 años, que permite que un grupo ciudadano, una asociación civil constituida, grupos vulnerables, etcétera, puedan, en casos de afectaciones, de abusos a un cierto número de personas, puedan recurrir al Poder Judicial para, si es que les dan la razón, si es que la causa es justa, el mismo juez mandate que el infractor, que podría ser un gobierno o una empresa privada, pues abone alguna cantidad que está cobrando indebidamente, que algún gobierno que quiera destruir una selva para construir un centro comercial suspenda sus labores y tenga que pagar una multa, una sanción. Es decir, es un instrumento masivo para combatir, atacar una afectación a gran escala. Te decía que esto empezó en los Estados Unidos en la década de los 30, en la década de los 40, y este ejemplo fue permeando en otros países como Argentina, como Colombia, como Brasil. Los colombianos y los brasileños han sido vanguardia en este tema y llevan 30 años atacando este problema directamente, legitimando a grupos que pueden ser de decenas, cientos, miles o hasta millones de personas. Y lo que eso ha ocasionado, Carmen, es que las empresas que en México, como todos sabemos,
abusan los gobiernos de los 3 niveles, que como todos sabemos, toman decisiones a espaldas de la gente, empiezan a modificar su comportamiento porque saben que si se les pasa la mano, por decirlo de alguna manera, bueno, pues el juez puede imponer multas grandes, multas ejemplares, daños punitivos, y entonces al final del día todos salimos ganando, tanto empresas, gobierno y sobre todo la sociedad civil, porque se empieza a nivelar una relación que en México, desgraciadamente, y te lo digo con mucha tristeza, porque llevamos muchos años en esto, en México es una relación total, absolutamente sesgada, a favor de las empresas más inescrupulosas de este país, que no todas, sí, pero sí las más visibles, las que obtienen ganancias indebidas, obscenas, y también somos rehenes, somos víctimas de gobiernos que toman decisiones a nombre nuestro, y en donde en entornos que deberían de estar debidamente regulados, pues vivimos la más absoluta de las indefensiones, ¿sí? Te recuerdo, porque es un ejemplo que vivimos muy de cerca, que en agosto del año 2009, nosotros, esta gran coalición de asociaciones civiles, de figuras públicas, de expertos en la materia, etcétera, quisimos abordar el tema de las acciones colectivas en el Distrito Federal. Habíamos obtenido ya un dictamen, esta fue la legislatura anterior, la ALDF, y desgraciadamente nuestro jefe de gobierno la vetó. Si recuerdas, tuvimos una plática muy similar a esta, una especie de desahogo, que tú me hiciste el favor de otorgarme algunos minutos, pues para que explicara qué era lo que estaba sucediendo, y finalmente el jefe de gobierno dijo: aquí no va a haber acciones colectivas. ¿Por qué? Porque sabe que es un instrumento que empodera a la gente y que pues limita los excesos de gobiernos como el del gobierno del Distrito Federal. Resultado, tenemos una supervía, una carretera que va a afectar directamente el medio ambiente, y no tenemos los instrumentos para poder ir con un juez como directos o indirectos afectados, para que el juez suspenda una obra que es a todas luces opaca, ilegal, etcétera. Ese es un ejemplo, digamos, cercano para ubicarnos y para poder entender lo que van a votar los diputados, lo que van a votar aprobar los diputados en temas importantes como medio ambiente, derechos humanos, consumo, etcétera. Paso a lo que va a suceder hoy, Carmen, rápidamente. ¿Qué va a pasar hoy y en dónde? Lo que va a pasar en la Cámara de Diputados es la inminente aprobación de un dictamen que ya pasó la aduana del Senado, que limita totalmente las acciones colectivas. O sea, van a ser realmente acciones colectivas de pacotilla, únicamente en 4 materias, Carmen: medio ambiente, consumo, servicios financieros y competencia económica. ¿Cuál va a ser la gran diferencia de México con los usos y prácticas de las acciones colectivas en todo el mundo? Échate trompo a la uña. En el 99% de los casos, el grupo afectado, ¿sí?, como te digo, acude a alguien a nombre de representación de ese grupo. El juez dice: mira, tú, empresa de telecomunicaciones, que estás dejando sin servicio a 60 y tantos millones de usuarios, vas a tener que pagarle a todos y cada uno de ellos. Y a ti, si vivieras en Argentina o en los Estados Unidos, te llegaría un cheque con una cantidad equivalente a la afectación científicamente determinada. No tendrías que preocuparte, no tendrías que saber que hay un juicio a nombre tuyo. Así sucede, así me sucedió muchas veces a mí en los Estados Unidos. Empresas bancarias, por ejemplo, que hacían cobros indebidos, tarjetas de crédito, te llegaba el cheque, yo ni siquiera estaba enterado, y empresas, estamos hablando de las empresas más importantes del mundo, empresas como American Express, etcétera. Aquí en México, lo que los diputados están a punto de aprobar es un esquema en donde a ti te van a pedir, como usuaria directamente afectada, el ir a un juzgado, ir con el juez que esté llevando la causa, con tu identificación, con tu estado de cuentas, para acreditar el daño. Imagínate a 60 y tantas millones de personas haciendo cola en un tribunal, además
tribunales del Distrito Federal, donde está domiciliada la compañía en cuestión, tomando como ejemplo esto que es un problema que padecemos todos en México todos los días. Entonces, bueno, pues lo único que va a suceder si se llega a aprobar este esquema es que pues unos cuantos, ¿sí?, vamos a poder obtener ese resarcimiento económico, pero si tú vives en Chihuahua y te bajaron 20 pesos, pues difícilmente vas a volar a México para hacer todos estos trámites. De ese tamaño es lo que quieren votar los diputados. Desgraciadamente, esta iniciativa, este proyecto que hace 4 años introdujimos nosotros, es un proyecto de la sociedad civil, fue perdiendo fuerza, fue modificándose, porque esta cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Bancos de México, para ponerles nombre y apellido, se dieron cuenta pues que esto es un arma muy efectiva, pues para que ya no haya este tipo de abusos en México, que entre paréntesis no cometen estas empresas en aquellos países en donde sí hay acciones colectivas consolidadas, sí hay autoridades reguladoras que conocen, que saben que lo primero es el interés público, el bien común, pero pues que en México actúan como Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, a los diputados ya no les llegaron nuestras recomendaciones, incluso en el Senado, después de larguísimas discusiones en la Comisión de Gobernación con el senador Jesús Murillo, pues ya no nos consultaron. Los últimos meses ni siquiera nos han tomado la llamada a gente, representantes de la sociedad civil, expertos en la materia, gente como Antonio Gidi, como Matt Pierce, que son personas pues de intachable trayectoria profesional, y bueno, pues desgraciadamente una iniciativa que estaba congelada porque había diputados que conocían de esta materia, que no querían que se votara en sus términos, una iniciativa a esa misma iniciativa, por presión empresarial, pues le metieron velocidad, ¿sí? Sabemos de buena fuente que la orden vino del Estado de México, vino de Toluca, le jalaron las orejas a algunos de los diputados que estaban tratando de aguantar este tipo de presiones empresariales, y pudo más pues la coyuntura electoral, y desgraciadamente a este cacharro, ¿sí?, sin llantas, sin motor, sin chasis, pues los legisladores que en unas cuantas horas van a votar a favor, nos lo van a querer vender como si fuera un Ferrari. Pero eso básicamente es lo que va a suceder en acciones en donde no necesariamente hay un resarcimiento económico, acciones en contra de los derechos humanos, en contra del medio ambiente. El juez, en caso de falta, pues les impondrá únicamente algo que se llama cumplimiento sustituto. Lo que quiere decir es que si quieren tumbar la selva lacandona, pues no va a haber ningún problema. Seguramente el juez les impondrá alguna medida de reposición que consista en pues plantar florecitas en el lugar afectado, que es exactamente lo que está sucediendo en México en estos momentos, Carmen. El gobierno también se está blindando porque las acciones colectivas chimuelas, desdentadas, únicamente se van a poder emprender en contra de empresas, en contra de la iniciativa privada. Si un municipio, un estado, el gobierno federal atenta directamente en contra del medio ambiente, para seguir con este ejemplo, no va a haber manera posible de defender defender el entorno ambiental. El tema de los derechos humanos se excluyó explícitamente. Estuve hace 2 o 3 días en la Comisión de Defensa Nacional con los papás de la guardería ABC, Carmen, que acompañaron solidariamente a Javier Sicilia, a Eduardo Gallo, y bueno, pues los papás de la guardería que querían emprender como caso, digamos, emblemático, una acción colectiva en contra del gobierno federal, del Seguro Social, para garantizar que las guarderías, que no vuelva a suceder lo que pasó en Hermosillo el 5 de junio del 2009, para acabar pronto. Bueno, pues esos papás, los diputados los tendrán que ver a la cara y decirles que no lo van a poder hacer. O sea, en temas claves, en temas en donde el gobierno ha sido omiso, y la única esperanza radica en que la sociedad civil asuma esa iniciativa
y pueda defender y legitimar estas causas ante un juez, pues en esos temas límite, en esos temas importantísimos, pues el gobierno simple y sencillamente capituló. Y pues su argumento es: esto es mejor que nada. Y a mí me parece, Carmen, sinceramente te lo digo, totalmente inaceptable. Y el responsable de este revoltijo, una vez más, se encuentra en Toluca, en el Estado de México, y pues parece que ya está despachando como si ya estuviera en Los Pinos. Te imaginarás que después de 4 o 5 años de estar abordando este tema, de hacerlo desde una perspectiva de interés público, nosotros no nos está pagando nadie, pues es evidentemente desconcertante. Pero no vamos a quitar el dedo del renglón, recurriremos a otras instancias. Este arroz todavía no se ha cocido, y ojalá, ahora aquí en este momento exhorto a los legisladores verdaderamente independientes, que conocen de esta materia, que pueden hacer historia el día de hoy, pues los exhorto a frenar este engendro, este esperpento, para que se modifique y bueno, pues se mande de regreso al Senado y obtengamos por fin, y después de décadas de retraso, pues los mismos derechos que tienen los colombianos, los salvadoreños. Uganda tiene acciones colectivas, Nigeria tiene acciones colectivas, Filipinas, la lista es interminable, y bueno, pues México va a seguir siendo el hazmerreír en este tipo de cosas, el mejor ejemplo de que aquí las cosas cambian para no cambiar, Carmen. Daniel Gershenson, te agradezco mucho tu comentario, tu presencia esta mañana, y estaremos más que atentos y atentas a lo que hoy los legisladores, los diputados van a discutir, y veremos si aprobar o no, o si lo regresan al Senado de la República. Estaremos al pendiente para platicarlo, Daniel. Gracias y buenos días. Carmen, nuestra página es www.alconsumidor.org. Si quieren seguir esto por Twitter, mi cuenta es @alconsumidor. Como siempre, Carmen, un fortísimo abrazo. Gracias por tu apoyo y solidaridad. Daniel, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Pues veremos qué hacen los diputados. Es un gran tema, ¿eh? Yo estoy convencida que sería este tema para México uno de esos elementos históricos. Pues la palabra que hemos usado es de darle poder, la expresión usada es darle poder a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, en este caso a partir de herramientas legales con estas características explicadas por Gershenson. Pero ya lo de usted está bastante crítico respecto a lo que ha sido la modificación, esta iniciativa que van a votar el día de hoy, que ya había pasado por el Senado de la República, que ahora veremos si efectivamente los diputados pues aceptan lo que se ha planteado ahora para adelgazar, para constreñir, para rasurar, para quitarle fuerza a algo que debe tenerla, evidentemente, y que en todo caso daría un giro sumamente importante en el sistema jurídico mexicano a favor, pues de eso se tratan las leyes, ¿no? ¿O no? A favor del interés público y a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos, que en este momento no tenemos en nuestras manos herramientas de este tipo de instrumentos legales como las acciones colectivas.